En un rincón del universo, donde las estrellas se convierten en testigos mudos de luchas titánicas por el poder, existe un imperio que desafía las concepciones modernas de la civilización. Aquí, el futuro no pertenece a máquinas inteligentes, sino a casas nobles que gobiernan con puño de hierro sobre planetas enteros. Este es el mundo de Dune, donde la casa Atreides se alza como un faro de justicia y honor. Pero no se engañen, incluso los héroes se enfrentan a las sombras. Imagina un planeta como Caladan, vastos océanos que reflejan cielos eternamente despejados, montañas verdes que parecen susurrar historias de siglos pasados, y un pueblo que prospera bajo el gobierno sabio y compasivo de la familia Atreides. Suena como un paraíso, ¿cierto? Pero la paz rara vez es eterna. Los Atreides, aunque admirados, están rodeados de enemigos. Entre ellos, destaca la casa Harkonnen, una familia que parece haber nacido del mismo abismo de crueldad. Esta rivalidad, como un veneno que fluye a través de las venas del imperio, será el núcleo de nuestra historia. Antes de seguir te pregunto, ¿crees que el honor puede sobrevivir en un universo gobernado por la traición? Hablemos de la casa Atreides. La casa Atreides es un faro de honor y justicia en un universo plagado de sombras. Su linaje no podía ser menos legendario. Para entender su grandeza y los sacrificios que marcan su historia, debemos viajar a un pasado tan remoto que se entrelaza con las leyendas de la humanidad misma. El nombre Atreides no es uno más en la historia. Su origen se remonta a la antigua Grecia, un rincón de la tierra que desapareció en el olvido cuando la humanidad abandonó su planeta natal hace miles y miles de años. Según las crónicas, los Atreides son descendientes directos de los héroes de la mitología griega, en particular de Agamenón, rey de Micenas y líder de la guerra de Troya. ¿Puedes imaginarlo? En un universo de planetas desérticos y viajes intergalácticos, el legado de una civilización olvidada aún vive a través de esta familia. Pero, aunque sus raíces son antiguas, la verdadera historia de los Atreides comienza en un tiempo mucho más reciente, en medio de una de las guerras más decisivas en la historia de la humanidad, la Yida Butleriana, el surgimiento de los Atreides. Para entender a los Atreides primero debemos comprender el contexto que definió su ascenso. La Yida Butleriana, una guerra que cambió el curso de la humanidad para siempre. En un tiempo en que las máquinas pensantes dominaban vastos territorios de la galaxia, la humanidad se encontraba al borde de la esclavitud. Estas inteligencias artificiales, creadas originalmente para servir a los humanos, se rebelaron buscando controlar cada aspecto de sus vidas. Las máquinas, con su frialdad calculadora, consideraban a los humanos como recursos prescindibles. Fue entonces cuando la humanidad, enfrentando su extinción, se levantó en armas. La Yida Butleriana no fue solo una guerra por la supervivencia, fue una lucha filosófica, un rechazo absoluto a la idea de depender de las máquinas para decidir el destino humano. En este conflicto surgieron figuras legendarias y entre ellas, un hombre brilló con fuerza, Borian Atreides. Borian Atreides no solo fue un líder formidable, sino también un hombre atrapado en un conflicto personal muy devastador. Su padre, Agamenón, no era un hombre común, sino un cyborg, un humano transformado en una máquina por las propias inteligencias artificiales que ahora eran enemigas de la humanidad. Borian tuvo que tomar una decisión que pocos podrían enfrentar: rebelarse contra su propio padre y abrazar la lucha por la libertad de la humanidad. Este acto de traición filial no lo quebró, sino que lo definió. Lideró a la Liga de Nobles, una coalición de sistemas humanos libres, en una serie de batallas épicas que finalmente resultaron en la victoria sobre las máquinas pensantes. La Yida Butleriana terminó con la erradicación de estas inteligencias artificiales y la instauración de un nuevo principio rector para la humanidad: no crearás una máquina a semejanza de la mente humana. Este precepto se convirtió en la base de la civilización futura y los Atreides, como símbolo de resistencia y victoria, comenzaron a ganar fama e influencia. Pero ningún héroe emerge sin enemigos. Durante la última gran batalla de la Yida, conocida como la Batalla de Corrin, Borian Atreides se enfrentó a un miembro de la casa Harkonnen, Avulur Harkonnen. Avulur, asignado como uno de los comandantes en la batalla, cometió un acto de traición que selló el destino de ambas casas. Desobedeció una orden directa de Borian
lo que llevó a la pérdida de miles de vidas humanas en un momento crítico del conflicto. Por este acto, Abu-Lur fue tachado de cobarde y traidor, y su casa quedó marcada como una mancha que jamás sería borrada. El castigo para los Harkonnen fue severo, exiliados a un planeta helado y desolado llamado Lenki-Vale. La humillación sembró las semillas de un odio eterno hacia los Atreides. Desde ese día, esta enemistad no solo fue personal, sino una herida que definiría el destino de ambas familias durante generaciones. Con el paso de los siglos, los Atreides consolidaron su reputación como líderes justos y honorables. No solo eran guerreros excepcionales, sino también gobernantes sabios que entendían que el poder debía estar al servicio de la humanidad y no al revés. Boyan Atreides, el fundador de su linaje, se convirtió en una figura legendaria. Se dice que el halcón, el símbolo de la casa Atreides, fue adoptado durante esta época, representando la nobleza y la visión estratégica de Boyan. Este emblema sería portado con orgullo por generaciones, recordando tanto los sacrificios como victorias que definieron a la familia. Tras años de vagar por sistemas en guerra y sobrevivir en medio de las intrigas de Landsraad, los Atreides finalmente encontraron su hogar en el planeta Caladan. Este mundo, con sus vastos océanos y su clima templado, se convirtió en el corazón de la casa. En Caladan, los Atreides prosperaron, no solo como gobernantes, sino como líderes culturales. Bajo su mando, el planeta se transformó en un centro de arte, música y literatura, un refugio de creatividad, en un imperio lleno de conflictos. En el vasto universo de Dune, donde los planetas se convierten en reinos y las casas nobles son sus soberanos, existió un rincón de paz. Imagina un planeta cubierto casi por completo de océanos, con vastas extensiones de aguas turquesas que brillan bajo cielos despejados. Sus costas están adornadas con colinas verdes y montañas que se elevan como guardianes eternos. Este es Caladan, el hogar de la casa Atreides durante más de 20 generaciones. Bajo el liderazgo del viejo duque Paulus Atreides, Caladan floreció. Paulus, un hombre de gran sabiduría y carácter fuerte, gobernó con un estilo que combinaba la justicia con la cercanía a su pueblo. No era el tipo de noble que se encerraba en palacios. Prefería caminar por las calles de las ciudades costeras escuchando preocupaciones de los pescadores y agricultores. En Caladan, los Atreides crearon un modelo de gobernanza que contrastaba radicalmente con la brutalidad de otras casas. El pueblo no solo respetaba a sus líderes, los amaba, y ese amor no era infundado. Bajo el gobierno de Paulus, las tierras florecieron, la cultura prosperó y la gente vivió en una paz que pocos otros planetas conocían. Pero la paz, como siempre ocurre, es un tesoro frágil. El duque Paulus no solo era un gobernante, sino también un hombre apasionado por las tradiciones de su linaje. Una de esas tradiciones era la corrida de toros, un deporte que había sobrevivido desde los días de la antigua tierra y que simbolizaba tanto la valentía como el dominio sobre la naturaleza. En una fatídica tarde de otoño, durante una de estas celebraciones, el viejo duque encontró su final. Mientras luchaba con un toro especialmente feroz, ocurrió lo impensable. El toro, en un giro de fuerza y velocidad, embistió con una precisión mortal. La arena, que momentos antes era un lugar de júbilo, se tiñó de rojo. Paulus murió en el acto, dejando un vacío que pesaría sobre su familia y su planeta. Con la muerte de Paulus, el peso del liderazgo recayó sobre su hijo Leto. Joven pero preparado, Leto había sido entrenado desde niño para asumir el manto de duque. Bajo la tutela de su padre, había aprendido que gobernar no significaba imponer miedo, sino imponer e inspirar lealtad. Sin embargo, Leto no solo heredó un planeta próspero, recibió también un legado lleno de desafíos. Como nuevo duque, sabía que tendría que enfrentarse no solo a las demandas de su pueblo, sino también a las amenazas de un Landsraad lleno de rivales ambiciosos y peligrosos. Leto adoptó rápidamente el estilo de gobierno de su padre, ganándose la confianza de los ciudadanos de Caladan. Organizó reuniones regulares con líderes locales, garantizando que cada decisión política se tomara con el bienestar del pueblo en mente. La muerte del viejo duque dejó una lección que Leto jamás olvidaría. En el universo de Dune, el honor y la justicia son virtudes peligrosas. A pesar de los riesgos, Leto decidió mantenerse fiel a los principios de su familia. Gobernar con honor no era solo una elección moral, era su manera de desafiar a un sistema corrupto. La historia de la casa Atreides, marcada por el honor y la justicia, da un giro oscuro cuando el emperador Shaddam IV les otorga el control de Arrakis, una oportunidad para consolidar su poder. Pero Leto Atreides, sabio y calculador,
sabía que nada en el universo de Dune era tan simple. Arrakis no es un planeta cualquiera, es el hogar de la especie Melange, la sustancia más valiosa del universo. Sin ella, los viajes intergalácticos serían imposibles, las visiones prescientes de la cofradía espacial desaparecerían y las élites perderían su longevidad. Controlar a Arrakis significa controlar el destino. Entonces, ¿por qué el emperador cedería un activo tan importante a los Atreides? La respuesta es tan simple como letal: una trampa. Shaddam IV fue temeroso del creciente poder de los Atreides en el Landsraad y celoso de su influencia política salió en secreto con la casa Harkonnen para orquestar su caída. Los Harkonnen, desplazados de Arrakis tras generaciones de dominio, estaban sedientos, muy sedientos de venganza. Bajo el mando del maquiavélico Baron Vladimir Harkonnen, comenzaron a preparar un ataque devastador contra los Atreides, con el respaldo de los Sardaukar, las tropas de élite del emperador. A pesar de las advertencias, el duque Leto ganó el desafío. Sabía que rechazar la oferta del emperador sería visto como traición y pondría a su familia en un peligro inmediato. Así los Atreides dejaron las costas seguras de Caladan y se aventuraron al desierto implacable de Arrakis. La llegada de la casa Atreides al planeta fue genial, monumental. Las vastas dunas doradas y los cielos abrasadores de Arrakis contrastaban radicalmente con el verdor y los océanos de Caladan. Pero más allá de la belleza austera del desierto, los Atreides encontraron un pueblo dividido y resentido. Los Fremen, los nativos de Arrakis, habían sufrido durante décadas bajo el gobierno opresivo de los Harkonnen. Desconfiaban profundamente de los nuevos gobernantes, pero Leto, con su sabiduría habitual, decidió ganarse su lealtad, no a través del miedo, sino de la cooperación. Paul Atreides, el joven heredero de la casa, comenzó a fascinarse por los Fremen y su forma de vida. Estos habitantes del desierto no solo eran supervivientes hábiles, sino también guerreros formidables, con una conexión espiritual profunda con las arenas y los gusanos de arena gigantes que patrullaban el planeta. Pero mientras los Atreides trataban de establecerse, las sombras de la traición se cernían sobre ellos. Así llegó la noche trágica de la traición. El ataque llegó sin piedad. En una noche que pasaría a la historia como la caída de la casa Atreides, las fuerzas combinadas de los Harkonnen y los Sardaukar desataron un asalto devastador. La traición había comenzado desde dentro. El médico imperial Wellington Yueh, obligado a actuar por amenazas contra su esposa, desactivó los escudos defensivos de la fortaleza de los Atreides, permitiendo que el ejército enemigo irrumpiera con facilidad. Aunque Yueh traicionó a los Atreides, su acto no estuvo desprovisto de honor. Le proporcionó a Leto un dispositivo venenoso con la esperanza de que pudiera usarlo para matar al barón Harkonnen en el momento exacto. El duque Leto fue capturado y, aunque intentó utilizar el dispositivo, su plan falló. En su último acto, Leto demostró valentía y sacrificio, pero no pudo evitar que la casa Atreides cayera. Con la muerte de Leto, la casa Atreides quedó prácticamente destruida, pero no todo estaba perdido. Paul y su madre Jessica lograron escapar del desierto gracias a la ayuda de Duncan Idaho, el fiel maestro de armas de la familia, quien dio su vida para protegerlos. El desierto de Arrakis es un lugar implacable, donde el calor abrasador y los gusanos de arena gigantes hacen que la supervivencia sea casi imposible. En las vastas dunas, Poe comenzó a experimentar cambios profundos. Sus entrenamientos como Bene Gesserit, combinados con las propiedades únicas de la especie Melange, despertaron en él un poder presciente. Por primera vez comenzó a vislumbrar fragmentos del futuro, imágenes de guerra, poder y sacrificio. Jessica, por su parte, sabía que su hijo estaba destinado a algo muy grande. Como miembro de la Orden Bene Gesserit, había entrenado a Paul en técnicas de control mental y físico, pero incluso ella no podía prever el alcance de las habilidades que comenzaban a manifestarse en su hijo. En su huida, Paul y Jessica encontraron refugio entre los Fremen, quienes, aunque inicialmente desconfiados, comenzaron a reconocer en Paul señales de las antiguas profecías. Los Fremen creían en la llegada de un líder mesiánico, el Mahdi, que los guiaría hacia la liberación del dominio opresivo del imperio. Paul, aunque reacio al principio, comenzó a aceptar su papel en esta profecía. Sabía que su destino no era simplemente sobrevivir, sino liderar a los Fremen en una revolución que cambiaría para siempre el curso del universo. Desde el primer momento en que Stilgar vio a Paul, los Fremen comenzaron a susurrar sobre las antiguas profecías. Según sus creencias, el Mahdi sería un líder mesiánico que los guiaría hacia la libertad y la dominación de Arrakis. Jessica, entrenada en las enseñanzas de las Bene Gesserit, reconoció las raíces de estas creencias. Para los Fremen, Paul no era solo un líder prometido,
era un ser capaz de hacer realidad sus sueños de grandeza. Pero para Paul, estas profecías eran tanto una bendición como una maldición. Paul no tardó en demostrar que era más que un joven noble. Bajo la tutela de los Fremen comenzó a entrenar en las técnicas de combate y supervivencia del desierto. Aprendió a luchar con los Crags Knives, armas sagradas hechas de los dientes de los gusanos de arena, y a caminar por las dunas de una manera que no atrajera a los gusanos. Pero Paul no solo aprendía de los Fremen, también los transformaba. Comenzó a liderar pequeños grupos en incursiones contra las tropas Harkonnen, demostrando una habilidad estratégica que lo diferenciaba incluso de los guerreros más experimentados. Jessica, por su parte, utilizó sus conocimientos de la Bene Gesserit para consolidar su posición entre los Fremen. En una ceremonia sagrada asumió el papel de reverenda madre, bebiendo el agua de la vida, una sustancia tóxica que transformó su mente y la conexión aún más profunda con las creencias y tradiciones Fremen. El nombre, Paul Atreides, comenzó a desvanecerse en el desierto, reemplazado por un nuevo título, el Muad'Dib. Este nombre, tomado de un ratón del desierto que simboliza la adaptación y la resistencia, marcó el inicio de una transformación espiritual y política. Como el Muad'Dib, Paul no era simplemente un líder militar para los Fremen, se convirtió en un símbolo, una manifestación viva de esperanzas y sueños. Pero esta devoción tenía un lado oscuro. Paul comenzó a darse cuenta de que no podía controlar completamente el fervor religioso que crecía a su alrededor. Las visiones de Paul, cada vez más claras y aterradoras, le mostraron un futuro de guerra santa. Mientras tanto, en las fortalezas Harkonnen, el barón Vladimir continuaba consolidando su poder, creyendo que la casa Atreides había sido eliminada por completo. Sin embargo, los rumores de las actividades de los Fremen comenzaron a inquietarlo. Paul, ahora completamente integrado en la vida Fremen, comenzó a planear una guerra total contra los Harkonnen. Su estrategia no solo se basaba en la fuerza militar, sino también en el control de la especie. Con la ayuda de los Fremen, Paul planeó interrumpir la producción de melange, golpeando directamente al corazón del imperio. El joven que había llegado a Arrakis como heredero de una casa noble se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Su mente, expandida por la especie y sus experiencias en el desierto, lo empujaba a aceptar un destino que ya no podía evitar. Paul comenzó a comprender que su lucha no era solo por la supervivencia de su familia, sino por algo mucho más grande, un nuevo orden en el universo. Las arenas de Arrakis estaban en movimiento y con ellas el destino del imperio. Bajo el liderazgo de Paul Atreides, ahora conocido como Muad'Dib, los Fremen dejaron de ser simplemente supervivientes del desierto y se convirtieron en una fuerza indomable, la resistencia contra los Harkonnen. Paul, usando conocimiento militar y habilidad estratégica, comenzó a liderar incursiones quirúrgicas contra los Harkonnen. Estas operaciones no solo diezmaban las fuerzas, sino que también minaban la moral de los soldados. Con cada victoria el nombre de Muad'Dib resonaba más fuerte. Paul sabía que para ganar la guerra debía golpear el corazón del poder imperial. Con la ayuda de los Fremen comenzó a sabotear las operaciones de cosecha, atacando a los enormes recolectores de especia. A medida que los éxitos de los Fremen se acumulaban, Paul comenzó a ser más que un líder. Sin embargo, para Paul este fervor religioso era tanto un arma como un peso. Las visiones precedentes de Paul le mostraron imágenes aterradoras. El control de la especie y las derrotas constantes de los Harkonnen finalmente atrajeron la atención del emperador Shaddam IV, decidido a restaurar el orden en Arrakis. Llegó al planeta con una fuerza impresionante de Sardaukar, los guerreros de élite del imperio. La presencia del emperador era un desafío directo para Paul y los Fremen. La batalla final por Arrakis fue épica. Enfrentados a las fuerzas combinadas de los Harkonnen y los Sardaukar, los Fremen, liderados por Paul, demostraron por qué eran los guerreros más temidos de ese desierto. Utilizando su conocimiento del terreno, los Fremen lanzaron un ataque coordinado que no solo desmanteló las fuerzas enemigas, sino que también consolidó su control. Durante la batalla, Paul hizo un movimiento audaz que cambió el rumbo del conflicto. Amenazó con destruir la especie si el emperador no aceptaba negociar. Esta táctica, aunque muy arriesgada, funcionó. El emperador, consciente de que perder la especie significaría el colapso de todo el imperio, se vio obligado a rendirse. Con el emperador derrotado y los Harkonnen desmantelados, Paul tomó el control de Arrakis. Pero esta victoria no fue solo política o militar, fue simbólica. El Landsraad y las casas nobles del imperio se vieron obligadas a aceptar esta nueva realidad. Paul Atreides, el joven que había perdido todo, se convirtió en el emperador del universo conocido. Con el ascenso de Paul al trono imperial y su proclamación como el Mahdi por los Fremen, se desató la Yida, una guerra santa que tomó una magnitud apocalíptica. Los Fremen, seguidos fervientes de su líder mesiánico, comenzaron una cruzada imparable a través del universo
extendiendo la ideología de Paul y llevando la guerra en su nombre. A pesar de las visiones prescientes que Paul había tenido desde su juventud, nunca imaginó que la devoción religiosa de sus seguidores podría convertirse en esa fuerza destructiva. La lucha en su nombre resultó en la muerte de miles y miles de millones y la expansión de la teología Fremen. Aunque Paul trató de frenar esto, no podía detenerlo. La Jida no era solo una campaña militar, sino un cambio radical en la política y la religión del universo conocido. A medida que los Fremen conquistaban sistemas enteros, el poder de Paul sobre el imperio se consolidaba. Sin embargo, este poder no llegó sin sacrificios. El costo personal de ser considerado un dios era alto, y Paul comenzó a sentir el peso de su destino. Aunque su gobierno unificó el universo bajo su dominio, la Jida lo dejó emocionalmente aislado, enfrentándose a la ironía de ser un líder adorado pero también temido, un hombre atrapado entre la omnipotencia y la desesperación. Su relación con Irulan, hija del emperador derrocado, era fría y principalmente política. Aunque estaba casado con ella para asegurar su legitimidad, su amor siempre fue para Shani, la Fremen que compartió su vida y que le dio hijos. Pero las manipulaciones de Irulan, que intervino en los embarazos de Shani, hicieron que Paul se sintiera atrapado entre los deseos de su pueblo y los conflictos de su familia. La muerte de Shani, provocada por la interferencia de Irulan, fue un golpe devastador para Paul, empujándolo a una profunda crisis de fe. El reinado de Paul no solo fue definido por las conquistas y la expansión de su imperio, sino también por su capacidad presciente para ver el futuro. Esta habilidad que lo había impulsado a la cima también lo atormentaba, ya que veía la inevitabilidad de un futuro lejano, lleno de sufrimiento y control absoluto. En su desesperación por cambiar el curso de su destino, Paul miró a su hijo, Leto II, como el único ser capaz de cumplir con lo que él mismo no podía: seguir el camino dorado. Este era un futuro que garantizaba la supervivencia de la humanidad, pero a un costo inhumano. Leto II, como el nuevo Quis Aderach, poseía una presencia aún más potente que la de su padre, y al ser el siguiente en la línea de sucesión, debía llevar la carga de un destino mucho más oscuro y trascendental. Mientras Paul se retiraba del trono y se adentraba en el desierto, ciego por los efectos de un ataque cercano, el poder de la casa Atreides pasaba a Leto II, quien, para asegurar la supervivencia de la humanidad, aceptó transformarse en un híbrido de humano y gusano de arena. Esta metamorfosis no solo lo convertía en una figura casi inmortal, sino que le otorgaba el control total sobre Arrakis y la especie. A través de esta transformación, Leto II tenía la intención de garantizar que ningún ser humano pudiera alcanzar el poder de presciencia nuevamente, por lo que sería invisible a la visión presciente. Leto II sabía que su reinado no sería uno de gloria, sino de tiranía. Su gobierno implacable aseguraría el destino de la humanidad, pero lo haría a costo de su propia humanidad y de la libertad de su pueblo. Leto II entendía que debía seguir el camino dorado, un camino que exigía sacrificios inimaginables y que lo transformaría en el último gobernante absoluto del universo. A medida que Leto II se sometió a su transformación, la casa Atreides entró en una era de decadencia. El God Emperor gobernó con puño de hierro durante miles de años, y aunque su gobierno permitió que la humanidad sobreviviera a través de control y previsión, su reinado se convirtió en una prisión para todos aquellos que deseaban un cambio. Su reinado fue un ciclo cerrado, donde el control absoluto de la especie y el imperio resultó en una rigidez implacable. La casa Atreides, que alguna vez fue un símbolo de honor y justicia, había sido transformado por generaciones de poder. Cuando Leto II murió, la humanidad ya no estaba gobernada por los mismos principios que los Atreides habían defendido. Sin embargo, su legado continuó, aunque en una forma completamente distinta. La figura de la casa Atreides siguió siendo reverenciada y su nombre perduró a través de los siglos, aunque sus métodos y su propósito habían cambiado radicalmente. Así culmina la saga de la casa Atreides. Desde sus humildes comienzos en Caladan hasta su ascenso y caída en Arrakis, la casa Atreides ha dejado una huella profunda en el universo de Dune. Aunque el poder de Paul y su hijo Leto II transformó el universo de manera irreversible, el costo fue siempre demasiado alto. La historia de los Atreides es una lección de poder, sacrificio y destino, que resuena a través de generaciones y que sin duda es una de las mejores historias escritas actualmente. Gracias por acompañarme en este viaje largo a través del legado de la casa Atreides. Si te ha interesado, te ha gustado este análisis, esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre Dune y otros grandes relatos de ciencia ficción y más personajes.
Sin nada más, nos vemos hasta la próxima y adiós. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.